la victimización y sobre todo por los discursos estigmatizantes alrededor de los jóvenes, es lo que también perpetúa esa violencia. Si no hubiera gobiernos que legitiman el uso de la violencia, pocas excusas habría para usarla en nuestro diario vivir, ¿no? Porque pues si se avala desde allá, desde el discurso, pues es difícil, es difícil. Entonces creo que es bueno que, por ejemplo, en este discurso estigmatizante que nos decía la profe, que supongo que su merced es profe, al que matan algo debe. Bien. Entonces ahí creo que valdría la pena buena investigación, ¿no? En nuestros contextos eso cómo se da, en historias sin nombre necesariamente, pero que sí recuerden y que generen un mensaje. Es una posible transformación de esa idea en darnos cuenta o ser conscientes de que estamos haciendo una generalización muy peligrosa, porque esas generalizaciones también perpetúan esa violencia. El conflicto que seguimos viviendo es altísimo en este sector del margen del Guayabero e incluso hacia abajo todo el río Guaviare. No se conoce proceso de paz. Allí la realidad continúa aún real en los cultivos ilícitos, en el tema de prostitución, de explotación, de vulneración de los derechos y por supuesto de reclutamiento. Ya como les compartía, hemos vivido varios episodios desde el año 2018, 19, y luego ahora nuevamente con esto de Calamar. Varios estudiantes, y es muy triste tener que despedir y acompañar a sus familias frente a este tema de tal vez muchos han caído o en falsos positivos o en reclutamiento también y obviamente en invasión del ejército o de la policía. Porque sabemos que ellos acaban no llegan solo al campamento, sino que terminan con un área, un perímetro que perfectamente abarca casas, ranchos o rancherías, como ellos les mencionan, y naturalmente con fincas en donde hay gente inocente que no tiene nada que ver con el conflicto. Lo mencionabas ahora, Juan Pablo, con el tema bueno, el territorio. ¿Qué hacer cuando el territorio se convierte en el primer enemigo? Es decir, cuando el contexto pues no facilita la promoción y la dignidad de la persona humana. Cuando si no hay ni siquiera dignidad, por supuesto no hay proceso de humanización y mucho menos de personalización del ser. Porque desafortunadamente, ya lo mencionabas, pues ya hay limitantes en los accesos a la educación, a la salud, a las necesidades básicas que un ser humano puede o desea adquirir. El tema de la pandemia evidenció aún más que la atención a estos niños, niñas, jóvenes y adolescentes era un imposible. Desafortunadamente no hay ni siquiera comunicación, mucho menos vías de comunicación o movilidad, por lo menos para que los maestros y maestras se acercaran a estos territorios. Y otra estrategia de cobertura que era lo de las residencias escolares o los internados, pues automáticamente cerraron, pues fue la mejor oportunidad para que estos grupos se consolidaran. Ya lo mencionaba, el 30% de la población estudiantil para este año pues está desertada y muchos en estos sectores en donde desafortunadamente no tienen otra opción. Sus mismos padres o madres de familia pues los tienen que involucrar allí en raspar la coca, en el proceso del pastillaje, en todo el proceso o si es tal vez algunos cultivos de pan coger también, porque los hay naturalmente, pues allí los ocupan y prefieren tenerlos allí porque les son más rentables que de pronto darle la posibilidad, si sea de atención por guías. Repito, no hay virtualidad, no hay opción de ni siquiera emisoras
porque las mismas redes están bloqueadas. Eh, y esto es dolorosísimo, es doloroso. Y ya lo mencionaba también la profe, una realidad es el sector urbano, los mismos municipios en el sector urbano es una realidad, pero vamos desde el cementerio hacia allá, como lo mencionan por acá, ya es otra realidad, ya la vereda, ya los sectores a 20, 30 horas, 3 días de camino, el mundo cambia, la realidad es otra, pareciese que fuese otro estado, otro mundo, no se conoce la presencia del Estado. La Iglesia ya más de 50, casi 60 años de servicio frente a este acompañamiento, trata de llegar a donde no puede llegar el Estado con el tema educativo, pero también es difícil porque hay muchas limitantes y la norma misma lo restringe. Eh, hay mucho de qué hablar, son muchos, repito, los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que han entregado su vida, digámoslo así, en condiciones que no debería ser, pero es una realidad que aún seguimos viviendo. Pienso que estas estrategias nos ayudan primero a sensibilizar, segundo a reflexionar sobre esta triste realidad que seguimos viviendo, y en tercer lugar también a colocarnos la camiseta, como alguien decía, ¿qué hay para hacer? Hay mucho, muchísimo para hacer en beneficio de estas comunidades, en beneficio de tantas personas que lo necesitan. Yo tengo maestros que llegan aún de otros sectores del país, de Antioquia, de Bogotá, de Boyacá, y llegan realmente aquí no por un salario, sino por vocación, porque se dan cuenta que el estar en una realidad, el mezclarse en un contexto en el que evidencian un mundo y se hace parte de él, sufren con ellos, lloran con ellos, se empoderan realmente y fortalecen estas comunidades. La sola presencia del maestro o la maestra, ya eso es una luz de esperanza enorme, enorme, porque el maestro o la maestra se convierte en un líder para las comunidades en medio de, porque si bien ellos tienen también otro tipo de liderazgo o asociaciones, como le mencionan allí en estos territorios. Sin embargo, repito, sí, aquí me lo escriben, el eslogan sería: ¿en qué puedo colaborar? Hay mucho, hay mucho por hacer y efectivamente, Daisy y compañeros, pienso que estamos para organizar trabajo en equipo. Nosotros compartíamos con Educapaz una sistematización del proyecto integrado de desarrollo personal y esto evidenciaba la realidad, procesos de sanación, de reconciliación que exigen ya una presencia de, si no del Estado, por lo menos de estos entes o de organizaciones como la que estamos compartiendo hoy. Sería un salvavidas para muchos niños, niñas, jóvenes y adolescentes que no deberían estar. Hoy ustedes les compartí ese link. La niña que mencionó duró 20 días allí perdida en Calamar, en esa selva, porque esto es selva. Y con un profesor, bueno, un profesor que naturalmente estaba en este grupo. Ella decía desde los 13 años su papá la llevó a Cachicamo, allí un sector también que conocemos muy bien, y le dijo: es que necesito darte algo, ¿no? Darte algo es que el papá mismo la reclutó. Eh, hace parte, repito, del diario vivir, del contexto de las situaciones, pero aquí con la presencia, repito, y de brindar por lo menos una luz de esperanza en que otro mundo es posible, en un futuro bonito a pesar de las limitaciones, debemos aunar esfuerzos para salvaguardar muchas, muchísimas vidas. Y repito, proceso de paz, desafortunadamente en estos contextos, eso parece como una utopía. Muchas gracias, Juan Pablo y compañeros. ¿Cuál cuál es la discusión? La discusión pública es seguir llamando a los niños y niñas máquinas de guerra. En eso deberíamos concentrarnos. La discusión, ¿cuál es? Y yo creo que ahí
está un poco como el tema que dentro de lo que podemos hacer en medio de este contexto es poder vencer el silencio cómplice alrededor de la imposibilidad de la sociedad de darse cuenta de manera masiva y también de dejarse indignar por lo que pasa y sabemos que sigue pasando. Si la discusión se centra en que son máquinas de guerra, va a haber muy poco tiempo para llegar realmente a los datos y a los hechos que están detrás de estas violencias. Y lo ha dicho el padre, lo ha dicho Daisy. 30% de la población estudiantil en el territorio no está, ha desertado. Daisy decía que son por lo menos unos 100.000 jóvenes que están afuera de la educación superior. Hay hoy una discusión pública sobre esto, digamos, una discusión real, o sea, donde haya participación ciudadana, que sea un tema hoy en el país, en algunos nichos, pero una discusión pública no. El silencio cómplice que ha cobijado el, eh, la posibilidad remota muchas veces de hablar de estos temas se vuelve una cortina muy, muy, muy grande. Qué bueno entonces es, como dice el padre, encontrar aliados y aliadas, personas que quieren hacer algo al respecto desde lo mucho o poco y desde la realidad cada uno y cada una. Obviamente no todo el mundo puede salir a denunciar o a contar historias, pero todos sí guardamos una memoria que recuerda la importancia y la dignidad de nuestros pueblos. En lo local, entonces, la discusión debería ser el discurso oficial o la dignidad local, la muerte o la vida. Y yo creo que aquí es poder pelear mucho con lo que un amigo, profe y periodista, Javier Osuna, un colega muy querido, dice, y es esta pedagogía de la invisibilización. Por supuesto que no será tan fácil, sobre todo en estos contextos tan crudos de los cuales el padre hacía una radiografía muy vívida y muy, muy, muy encarnada.